Hace un tiempo mi hermana descubrió que yo tenía un Finsta en el que yo stalkeaba gente que se llamaba igual que yo. Yo esto lo tomé como algo completamente normal y que lo hacía cualquier ser humano, pero al parecer no. A raíz de esto, mi hermana me recomendó, es muy buena recomendando películas, me recomendó Silvia Prieto, una comedia minimalista, atemporal y llena de humor seco. Narra la búsqueda de identidad de una joven en un mundo de doppelgangers. Esta película es de Martín Reichman. Yo vi la película, me encantó, pero una de esas cosas que me gustó mucho fue que había tomas de restaurantes chinos, taiwaneses, en los 90, que es donde transcurre esta historia. Silvia Prieto es del 99. Y me empecé a preguntar cómo fue el boom de los restaurantes taiwaneses en Argentina. En Buenos Aires más específicamente. ¿Por qué se dieron? Yo me acuerdo cuando era chiquita que una vez fuimos a un tenedor libre, también chino, y claramente nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de comidas, y mi abuelo se agarró un pollo que brillaba. Ese pollo brillaba, yo me lo acuerdo. Tenía una pinta y él lo trajo a la mesa, se cortó un buen pedazo, lo trajo a la mesa y lo cortó. Y le dio el primer bocado. Éramos varios en la mesa. Dio el primer bocado, lo masticó y gritó: ¡Uah! ¡Dulce! Claro, porque no estábamos acostumbrados a la comida agridulce, la que ellos sí están acostumbrados, que es, bueno, básicamente la salsa agridulce es algo muy, muy cotidiano, muy normal allá en Asia. Y bueno, acá en Argentina no. Claro, mi abuelo pensó que, no sé, que era un pollo al espiedo. Bueno, igual yo en esa época era muy chica, pero sí recuerdo que me gustaban esos restaurantes chinos. Ahora hay muy poquitos, hay más comida por peso. Pero bueno, yendo al punto, me puse a investigar sobre en qué momento y cuando empezaron a aparecer esos restaurantes chinos. Me di cuenta que los del principio no eran chinos, eran taiwaneses. Entonces les traigo un poquito de esta historia, ¿no? De los inmigrantes taiwaneses, que bueno, después comenzaron a llegar los chinos. A partir de eso empezamos a tener muchos supermercados chinos acá en Buenos Aires, por lo menos. Bueno, quería contarles un poquito de esta historia, ¿no? Porque básicamente este podcast se llama Los de Afuera. Y son historias que sí me conmueven. Historias de outsiders, podemos decirle. Muy cipayo, chicos, perdón. Pero bueno, historias de gente que por ahí no tenemos mucha conciencia de las cosas que vivieron estando del otro lado. No sé si se entiende, espero que sí. Pero bueno, investigué, leí y encontré que en 1967 se inauguró Casa China en Viamonte al 1400. Creo que ese es el primer restaurante chino que hubo oficialmente en Buenos Aires. El dueño se llamaba Fu Qingqiang y había llegado de Taiwán. El restaurante marcó el inicio, pero todavía era el único que estaba acá en el paisaje porteño, por así decirlo. Y la comida china era inexistente, es como la historia de mi abuelo. O sea, nosotros no estábamos acostumbrados a probar cosas distintas, por lo menos en los 90, por lo menos lo que yo recuerdo. Entonces, investigando, me di cuenta que la primera ola masiva llegó entre 1970 y 1980. Después de la creación de este restaurante en 1967, comenzaron a llegar más personas y empezaron a poner sus restaurantes. Todo esto pasó entre 1970 y 1980. En esa época, más de 8.000 taiwaneses emigraron a la Argentina. En esa época, los taiwaneses escapaban a la Argentina por la tensión política con China continental. Entonces muchos venían para acá, para Capital. En Taiwán había una sobrepoblación y la situación política era tensa. Argentina ofrecía espacio, estabilidad y oportunidades. En 1982 desembarcó la familia Chen. Afu y Asiang habían trabajado en un hotel en Taiwán. Asiang era cocinera. A los 2 años de llegar a Buenos Aires abrieron su primer restaurante. Eran locales chiquitos, simples. Pero en 1988 inauguraron Xian Ting Tang en Arribeños 2178. Y este fue el primer restaurante grande de la zona. Ahí podríamos decirlo que sin saberlo estaban poniendo la piedra fundacional de lo que conocemos hoy como el barrio chino. Esa cuadra de Arribeños se convirtió en el epicentro de una comunidad taiwanesa. Podríamos decir que fue la creación del barrio chino acá. Volviendo un poquito a Casa China, que habíamos mencionado que se inauguró en 1967, migró a Arribeños 2173. Había comenzado como un pequeño kiosco y terminó siendo uno de los principales supermercados de productos asiáticos del barrio. Obviamente los taiwaneses extrañaban el sabor de casa, obviamente. Entonces ellos traían latitas y paquetes de fideos en sus valijas y los vendían entre las personas, tipo entre la comunidad. Entonces los restaurantes empezaron a multiplicarse.
Estaba Todos Contentos, que era atendidos por familias taiwanesas, La Felicidad, que llevaba más de 28 años, Buda Ba, en una casona inglesa con jardín oriental y salones decorados con budas. Mientras tanto, la familia Chen siguió expandiéndose. En 1994 abrieron Palitos, el restaurante que se convirtió en un clásico imbatible. En 2004 llegó Apu, manejado por el hermano. ¿Y quiénes son estos Chen? Los Chen son descendientes directos de esos primeros taiwaneses que desembarcaron en los 80. No sé si lo escucharon, no sé si fueron, pero Palitos tiene un sistema de timbres pegados a la pared, tipo llamamoso, porque se llena de gente y eso simplifica el servicio. La carta está escrita en español y mandarín. Su público es mitad oriental, mitad argentino. Después tenemos el otro restaurante, Apu, el del hermano, el restaurante del hermano, que tiene un menú más acotado con cocina taiwanesa pura. Es más formal que Palitos. Y por último tenemos Xian Ting Tang, que fue el pionero en 1888. Este sigue siendo el restaurante más formal de todo el barrio. Chen Apu, hijo de Chen Tianfu, uno de los primeros inmigrantes taiwaneses, está a cargo de la cocina de este lugar. Entonces podemos decir que los taiwaneses fueron los fundadores del barrio chino, porque crearon una comunidad donde los inmigrantes conseguían trabajo dentro del barrio. Y bueno, ellos encontraron como dentro de la comunidad una unidad, valga la redundancia. Y eso está bueno porque ellos se acompañaban porque se consideraban gente de confianza entre sí. Los taiwaneses se dispusieron a integrarse mucho más que los chinos continentales. Fueron mucho más activos. Incluso contribuyeron a traer la fiesta del Año Nuevo Chino a Buenos Aires. En 1988 se inauguró el primer templo budista en la calle Montañeses, el templo Chongquan. El arco de entrada de Juramento y Arribeño se construyó en China, pero viajó todo desmontado hasta Buenos Aires, hasta acá. Para los años 90 se calcula que ya había unos 20.000 taiwaneses en Argentina. La mayoría estaba concentrados en Belgrano, en ese puñadito de calles alrededor de Arribeños que seguramente todos conocemos. Para los años 90 también se calcula que ya había unos 20.000 taiwaneses en Argentina. En los 90 llegó la segunda ola, esta vez desde China continental, y la composición del barrio empezó a cambiar. Los restaurantes taiwaneses adaptaron sus cartas, ofrecían platos para argentinos y platos para la comunidad. Chow fan, chop suey, arrolladitos primavera, pero también pato ahumado, oreja de cerdo guisada, tendón de vaca, platos que los argentinos jamás pedirían. O bueno, como mi abuelo que sí lo pidió pero no sabía qué era. Los hermanos Chen recomendaban pedir un popurrí de platos donde no faltara una sopa y compartir un poco de todo. Esa es la forma taiwanesa de comer. La comida china que los porteños conocían en los 60 y 70 era una versión completamente adaptada. Había sabores agridulces, platos dulzones, ingredientes familiares. Pero los taiwaneses trajeron sabores más auténticos. El jengibre, el ajo, la albahaca, especias chinas, verduras fermentadas y hongos. Algunos restaurantes, como el que mencionábamos antes, Todos Contentos, se convirtieron en clásicos familiares. En 1990 también se inauguró la primera herboristería china y fueron abriendo lugares de comida coreana y japonesa, pero el núcleo duro seguía siendo el taiwanés. Pero bueno, la familia Chen es el mejor ejemplo de esa primera oleada migratoria. Xian Ting Tang en 1988, Palitos en 1994 y Apu en 2004. Fueron 3 generaciones. Eric, el nieto, nació en Argentina y estudió en el colegio Ort. A los 13 años se fue a Taiwán a vivir con sus abuelos para conocer el país de sus orígenes y mejorar el mandarín. Y de ahí volvió para hacerse cargo de Palitos después de la pandemia. Es el único de los restaurantes de la familia Chen que sobrevivió. Los taiwaneses que llegaron en los 70 y los 80 fundaron el barrio chino y pusieron los restaurantes, crearon la comunidad, trajeron sus templos, su comida y su idioma. Fueron ellos los que transformaron esas cuadras de Belgrano en un pedacito de Asia en Buenos Aires. Para los años 90 había más de 20.000 taiwaneses en Argentina. Y esta es la historia de cómo la creación de una comunidad hizo que los de afuera tuvieran su propio lugar.